Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida a vos que estás del otro lado. Si es la primera vez que nos mirás a través de las redes sociales, nos presentamos. Mi nombre es Matías. Acá quien me acompaña, mi hermana Alejandra. ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien? Todo bien, Matías. ¿Vos? ¿Cómo Bien, estás? bien. Gracias a Dios. Contento por poder compartir una nueva reunión y una nueva palabra de Dios para nuestra vida. Exactamente. Es lindo siempre estar juntos. Es Y espectacular. aparte de la presencia de Dios, donde realmente uno viene a este lugar, a este establecimiento que vamos a estar pasando la dirección. Te cuento que nosotros pertenecemos al Ministerio Evangelio de Paz. Estamos acá en Paso del Rey, Evangelio de Paz de San Brisi. Los colectivos que te acercan a este lugar es el 34, el 45 y el 44. Así que estamos ahí nomás, de la parada de colectivo, estamos ahí unos pasitos nada más. Así es, como dice Ale, y quédate un ratito con nosotros que antes de pasar a la palabra queremos comentarte también que además de los cultos generales que son los sábados, esta palabra que vamos a transmitir hoy fue el día de ayer, y bueno, pero además del culto general que es los días de los sábados, también tenemos diferentes actividades en la semana. Por ejemplo, los jueves hay reunión de preadolescentes y los viernes a partir de las 7 de la tarde hay reuniones de jóvenes, así que te invitamos también a que puedas sumarte y ser parte del grupo de jóvenes que nos divertimos y Dios nos ministra y nos bendice. Exactamente. Y bueno, no te pasamos el horario de culto es a las 19 horas. Así Sábado, que de 19 19 hasta más o menos 21, más o menos. Y a veces un poquito más. Los que 21 están a ahí, 30 los que se para quieren quedar redondear. más, se quedan un poquito más. Así que bueno, no dejes pasar más el tiempo, deja de dar vueltas ahí, tratando, a veces uno trata de querer solucionar los problemas uno, ¿no? Pero hay a veces que tenemos que darnos cuenta que hay uno que tiene poder y ese es Dios. Y el único que puede transformar es Dios. Así que no des más vuelta y acércate a Dios porque Dios tiene un propósito en tu vida. Así que De esta vamos. manera, como dice Ale, quédate por favor a escuchar la palabra porque Dios te va a hablar en esta tarde, en este día que estás ahí en tu casa escuchando. Y también compartí este video para que Dios pueda llegar a la vida de muchas más personas. Pero quédate con nosotros acá, que a continuación te dejamos lo que fue la palabra que compartió ayer nuestro hermano Joel Benavides. Quería compartirle la historia de Lázaro. Si nunca ha leído la Biblia, la historia de Lázaro es conocida por todos lados. Vengan o no vengan a la iglesia, han escuchado decir Lázaro, levántate, y estaba muerto Lázaro y Jesús lo resucita. Así que hoy quería compartirle algo de Lázaro. A modo de introducción, la importancia que tiene ponerle nombres a nuestros hijos. La importancia que tiene, el nombre que le ponemos a nuestros hijos. Cada nombre tiene un significado. Si nunca lo hicieron, si no vieron, si le pusieron un nombre por gusto y no vieron su significado, cuando se vayan, los invito a que lo puedan ver. No solamente los nombres que están en la Biblia tienen significado, sino todo tipo de nombre significa algo. Y por ejemplo, yo me llamo Joel. Mi nombre sí está en la Biblia. Mi nombre significa Dios es mi Señor. En sí, Dios es su Señor. Eso significa Joel. Nosotros con mi esposa le pusimos Emilia a mi hija y no está en la Biblia. Pero sí, antes de ponerle el nombre buscamos su significado para que no tenga algo, no sé, distinto, o que al decir el nombre de la persona estamos diciendo lo que la persona significa. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Entonces, a Emilia buscamos su significado antes de ponerle el nombre, y significa trabajadora, amable. Yo había leído que significaba dulce. Entonces, cuando uno le dice Emilia, le dice una persona trabajadora, dulce, y eso es lo que significa. Busqué otro nombre más. Busqué Samuel. Samuel significa Dios ha escuchado. Ismael. Ismael significa Dios oye. Cada vez que le decimos a nuestros hijos, si le pusimos Ismael, estamos diciendo Dios
oye. O decimos Samuel, Dios ha escuchado. Abraham, ¿sabe lo que significaba Abraham? Padre enaltecido. Padre de multitudes es Abraham. Y el nombre que Dios le da es Padre enaltecido. Sara, su esposa, Sarai se llamaba hasta que Dios le cambia el nombre. Sarai y Sara significan lo mismo. Significa princesa. Pero Sarai estaba relacionado a que Sara no podía tener hijos. Entonces ya relacionaban el nombre Sarai como que era ya estéril y no podía tener hijos. En Génesis 17:15, Dios le da la promesa a Abraham y le dice, antes de darle la promesa que iba a tener un hijo, le dice a tu esposa, no llamarás más Sarai, sino que ahora le dirás Sara. Y ella te dará un hijo. Y Sara significa princesa, madre de naciones. La importancia que tiene ver el significado del nombre que tenemos o que le vamos a poner a nuestros hijos. Porque cada vez que nombremos y digamos algo o digamos un nombre, estamos diciendo el significado que tienen. Y quería hablarle de una historia de Lázaro, 3 nombres principales. ¿Me está entendiendo hasta ahí o no? ¿Va a mirar su nombre cuando llegue a casa? Los 3 nombres que son de esta historia es María, que significa la elegida, la amada. Todas las que son María significa la elegida y la amada. Marta significa señora y dueña. Los que conocen la historia, Marta era muy servicial de la casa. Ella siempre estaba cuidando a su hermano Lázaro y a su hermana María. Ella era la protectora. Y justo el nombre de Marta es dueña y señora. Y Lázaro, que es el protagonista de la historia, Lázaro significa Eleazar en hebreo. Lázaro en hebreo es Eleazar y significa el ayudado por Dios. Él, Eleazar, dividido en él es Dios y Eleazar es ayuda. El ayudado por Dios significa Lázaro. Mientras te cuento esta historia, no quiero cambiarte el nombre, pero quiero que hoy cuando diga Lázaro entiendas que es tu nombre. Y que vos vas a ser el ayudado por Dios hoy. Cuando yo diga Lázaro, hacé de cuenta y entendé que Dios te está hablando a vos. Amén. Es un día de bendición, es un día de alegría. Muchos de tus familiares hoy van a caer restaurados, renovados, y esa alegría y ese gozo va a ir también a tu hogar. Así que es un día de gozo y de júbilo. ¿Saben? La historia comienza, esta familia de Lázaro vivía en la ciudad de Judea, en una aldea en Betania. Y Jesús amaba mucho a esta familia. La Biblia lo describe la forma que Jesús amaba a estos 3 hermanos. Un día Lázaro cae enfermo, muy grave, así que Marta envía a uno de sus siervos, los que trabajaban ahí con la casa, y le dice que vaya a avisarle a Jesús, que venga por favor, que Lázaro había enfermado. Jesús estaba del otro lado del Jordán, a kilómetros de donde estaba la aldea de Lázaro. Así que el siervo va a buscar a Jesús. Y esto está, ¿lo tiene ahí? ¿Tiene San Juan? Vamos a ir leyendo versículos. Y el versículo 3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Cuando se acerca el siervo a hablarle a Jesús al oído, no le dice Lázaro está enfermo, sino que le dice, vamos otra vez a leer. Señor, le dice el enviado, dice, Señor, he aquí el que amas está enfermo. No le dice el nombre.
simplemente le dice: el que amas está enfermo. Jesús, al escuchar el que amas, él ya sabía que era Lázaro. Le explico esto para que entiendan el amor que tenía Jesús por esa familia. Él los amaba de una forma distinta, o tenía una amistad con ellos aún mayor. Versículo 4 dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y el 5 dice: y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. 2 puntos vamos a hacer, cortitos. Digo, tanto que amaba a Dios a Lázaro, a Jesús a Lázaro, y se entera que estaba gravemente enfermo. Me llamaba la atención por qué decide quedarse 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Por qué no se levanta con sus discípulos y comienza a caminar a ese lugar donde su amigo estaba enfermo? En el mismo día, analizando y viendo la historia, en el mismo día que el siervo es enviado a Jesús, ese mismo día, a la tardecita, Lázaro muere. Jesús se tarda 2 días más recién en ir para ese lugar. Lázaro ya había muerto, así que las hermanas ven venir al enviado sin Jesús. Imagínense y piensen por un instante la decepción de la familia, la decepción de esas 2 hermanas, de aquel que decía que las amaba y que los amaba en el momento que más lo necesitaban. No apareció. En el momento que más angustiados estaban, no apareció. Ellas creían que el siervo iba a venir caminando con Jesús y de repente el siervo venía solo. Jesús las abandonó. Para ellas, esa tarde, Jesús las había dejado solas, las había abandonado. Jesús no llegó esa tarde para esas 2 hermanas. La angustia de esas 2 mujeres. Jesús tardó 4 días en llegar. 2 días se quedó en el lugar y al tercer día le dijo a sus discípulos: vamos para Judea, que Lázaro nos necesita. Lázaro ya había muerto, Jesús ya lo sabía, pero él comenzó a ir. Tenía un día de viaje en cruzar todo el Jordán. Así que Jesús llega al 4.º día a la casa de las 2 hermanas. ¿Sabes? Yo no sé por qué has venido a este lugar, si a visitar a un familiar, si a verlo llegar del encuentro. Yo no sé cuál es el dolor que estás viviendo. Yo no sé si la petición que vos has hecho a Dios es por enfermedad, es por tristeza. Yo no sé si en algún momento a tu forma vos has mirado al cielo y le has pedido a Dios por un hijo, por una familia, por que Dios sane lo que estaba pasando en tu casa. No lo sé, pero quiero decirte algo y de parte de Dios. El versículo 4 dice esto, la respuesta de Jesús. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esto que me mandó a decirte Jesús, todo lo que vos le pediste a Él y sentís que Él no llegó, quiero decirte que no es para muerte, mi amigo, que es para que Jesucristo, el Hijo de Dios, sea glorificado. Tu oración que has pedido en algún momento, ahí en tu hogar o en la pieza, llorando, Dios te ha escuchado. Y quiero decirte que Jesús está en camino, que Jesús está yendo y se ha tardado para bendecir tu vida. Dios te ha escuchado, mi hermano. Dios te ha escuchado. No estás solo. Dios te ha escuchado. Denle un aplauso a Dios, porque no lo puede entender. No lo puede entender. Jesús está tardando a tu favor.
Las dos hermanas no podían entender por qué Jesús tardaba cuando más lo necesitaban. No lo podían ver, no lo podían entender. Creían que nunca iba a llegar y lo que ellas necesitaban ya había muerto. Jesús está tardando a tu favor. Ese es un punto que me envió a decirte esta tarde. Él, si está tardando en tu petición que hiciste, Él está tardando a tu favor. Yo no sé qué es lo que pasa. Si hay una oración y estás pidiendo a Jesús que te ayude a salir de la depresión, pero quiero decirte que Él te ha escuchado. Quiero decirte que Jesús te ha escuchado. La historia continúa que al cuarto día Jesús llega caminando a la aldea en Betania y Marta ve a lo lejos que viene una multitud que lo seguía y se da cuenta que Jesús, así que ella sale corriendo de su casa y se para delante de Jesús. Y lo leemos, dice el 21, versículo 21 dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, que somos nosotros, y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Que Jesús vino a darte vida en tu interior. Todo aquel que cree, estando en vida, que Jesús es la vida eterna, Él te da vida ahora mismo en tu interior. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús a María. La respuesta que ella estaba pidiendo, el auxilio que estaba necesitando, había llegado. María no sabía que Jesús había hecho todo esto a favor de ella, sino que ella estaba preocupada porque Jesús no había llegado. Se encuentra Marta con Jesús y le dice Jesús: ve y llama a María, su hermana. Entonces Jesús va, Marta va y le dice... Entra a la casa y le dice: Jesús te llama. Entonces María se levanta deprisa y sale corriendo a encontrarse con Jesús donde estaba. Y dice que los que estaban ahí acompañando a María llorando, se levantan y la siguen porque creían que iba a ir al sepulcro donde estaba Lázaro. Así que se encuentra con Jesús. Y la actitud de una y de otra, que no vamos a hablar de eso, pero hay que resaltarla. Marta le dijo: ¿por qué si hubieses estado aquí? Y María, cuando ve a Jesús, se postra delante de Él y le dice la misma pregunta que Marta, pero con distinta forma. Postrada a sus pies le dice: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. El versículo, preste atención en esto porque el versículo 33 dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y el versículo 35 dice, Jesús lloró. A veces el dolor que estás viviendo y que estás pasando, la enfermedad, la angustia y la depresión que estás pasando, que hasta tu familia no sabe, que hasta tus hermanos y tu papá no saben lo que estás viviendo. Y a veces te encerrás en un lugar para que no se enteren. Eso que estás viviendo. Y a veces hasta a veces tu fe que estás creyendo en Jesús, que Él va a hacer, termina siendo
decayendo aún más y tu dolor termina superando tu fe. Y te sentís débil en tu fe, creyendo en que Jesús lo puede hacer. Y llegás a la iglesia y los hermanos mismos de la iglesia somos y te decimos, por ese hecho es que Jesús no te da lo que estás pidiendo. Porque en vez de estar alegre y contento, lo único que haces es estar angustiado. Porque no sonreís, porque mostrás tu dolor y lo que estás pasando, porque no tenés la fe suficiente. Seguramente, decimos los hermanos de la iglesia cuando vemos a alguien que está pasando algo mal, seguramente no estás haciendo lo correcto, por eso Jesús no está actuando. Por eso Jesús no está haciendo lo que le estás pidiendo. Quiero decirte que Jesús se está tardando a tu favor. Quiero decirte que Jesús está en camino. Y cuando Jesús llegue y te encuentre, Él no va a querer que vos estés sonriendo. Seguramente que cuando Jesús te encuentre para hacer la obra que le estás pidiendo, no vas a estar saltando en una pata de contento. Pero Jesús vino a acompañarte. A veces creemos que Jesús nos tiene que ver con la fe allá arriba y diciendo, yo sé que Dios lo va a hacer, que me va a quitar de esta depresión. Yo sé que Dios, no, sonrío. Pero sin embargo, Jesús vino a acompañarte. Él no quiere que vos le muestres tu fe allá. Él quiere que vos le muestres con sinceridad lo que estás viviendo y lo que estás pasando. Ahí en el versículo 35 dice, Jesús lloró. Dice que la vio a Marta y a todos los que estaban alrededor de ella, llorando y angustiada por lo que estaban viviendo. Y Jesús se compadeció de lo que estaban sufriendo y lloró juntamente con ellos. Jesús no solamente está en camino, sino que viene a acompañar el proceso que estás viviendo. Mi hermano, no tengas miedo de soltar tu tristeza. Mi hermano, no tengas miedo de decirle a Jesús en tu cuarto, así estoy. La verdad que siento que no puedo avanzar. La verdad que me doy cuenta que hago 2 pasos y retrocedo 10. No puedo estar, veo al hermano al lado que salta, goza Jesús, y yo no lo puedo hacer. No tengas miedo de expresar tus sentimientos, porque Él vino a acompañarte, porque Él vino a estar contigo ahí al lado. Aunque hoy tengas una fe así de chiquitita y mañana tu fe sea gigante, Jesús vino a estar ahí contigo, a acompañarte. ¿No le quiere dar gloria a Dios? Porque ese es el Jesús que predicamos. Ese es el Jesús que alabamos. Hoy es un día donde Jesús está en camino, mi amigo. Jesús está en camino para conceder tu petición. Jesús está en camino. Jesús está en camino. Jesús está en tu proceso. Jesús te acompaña y está en tu proceso. Y aunque Él llegó ahí y todavía no hizo lo que le estás pidiendo, Él te está acompañando. Y aunque vos te sentís solo y angustiado y no querés contarle a tu familia, Jesús está ahí al lado tuyo. Así que esta noche, cuando te vayas a tu casa o mañana, cuando te sientas triste y te metas a llorar ahí en la habitación porque no quieres contar, yo te invito a que hables con Jesús, porque Él está ahí con vos. Y Él está acompañándote. Él no te está mirando parado, mira cómo llora, por qué no se levanta y sonríe, sino que Él está sentado al lado tuyo, abrazándote, sosteniéndote, fortaleciéndote. Y cuando te vea con los brazos aún caídos, el que te va a levantar va a ser Jesús. Y cuando te vea que no tengas fuerza para salir de esa tristeza, el que te va a empujar va a ser Jesús. Va a ser Jesús. Jesús está en camino. Yo no sé si ya has llegado a tu vida. Yo no sé si ya tu petición Él la ha hecho. Pero quiero decirte que Jesús está en camino para vos. No tengas miedo. Solamente ahora sí empezá a entender cuando te vayas de aquí que después de la tristeza viene el gozo.
Porque María estaba angustiada, porque Marta estaba deprimida y no había nadie que las podía consolar. Pero después que pasó toda esa tristeza, la historia continúa diciendo que Jesús le dice, ¿dónde está? Ahí, ya hace 4 días que está muerto. Así que Jesús comienza a caminar para ahí, para el sepulcro. Y dice que le dice, corran la piedra. Y habían personas que empezaron a empujar eso que detenía a Lázaro con Jesús. Eso que detenía al encontrarse, a tener ese encuentro de Lázaro con Jesús. Y empezaron a empujar la piedra y empezaron a correr. Y te lo digo de parte de Dios. Hoy la piedra que está deteniendo la bendición o la petición se empieza a correr ahora en este mismo momento. Te lo digo de parte de Dios. La piedra empieza a correr, a correr. Y ahora estás, Lázaro, que eres tú y Jesús, el ayudado por Dios, Lázaro y Jesús. ¿Y saben qué le dijo Jesús? Dice la palabra, y gritó a gran voz, Lázaro, levántate y ven fuera. Y Lázaro se levantó y comenzó a caminar. Lázaro, hey, Lázaro, el ayudado por Dios. El ayudado por Dios. Oh, Dios me dijo y me hacía sentir esto. No cambie su nombre, pero sí hazle entender. Lázaro, el ayudado por Dios.